Era un mensaje muy parecido al que puso ella. Le puse tipo, chicas, arreglé el trabajo y le falta esto, esto y esto, está mal redactado, como... Que era todo lo que había hecho ella en realidad. Claro. Bueno. Y había una parte que estaba como mal redactada, como que pasaba de una cosa a la otra y no se entendía de qué estaba hablando, ¿viste? Y le mandé como una captura de ese pedazo y le digo tipo, ¿de qué estás hablando acá? Como, ¿a qué te referís? Y me dice, está ahí, me pone. Y le digo, no, es que no se entiende como a lo que te estás refiriendo. Y digo, no, ¿de qué estás hablando? Y me dice, de los mecanismos de defensa, me dice, como del trabajo, ¿entendés? Y... Ay. Sí, yo, o sea, me la venía... Así para el orto, claro. O sea. Pasa. Marcelo, para no cruzarme, ¿me pasás la cuchilla esa? A ver. Sí. No, de sacar los documentos. Ah, bueno, y encima ella, viste que había mandado todo el tema de las referencias del trabajo, qué sé yo, que era re pesada con eso. Sí. ¿Cómo va? ¿Todo bien vos? Que era re pesada con la de las referencias. Y cuando entro, tipo, a ver el trabajo, las referencias estaban como en la misma página que la conclusión y tienen que ir en hoja aparte, que es lo primero que decía, tipo, bueno. Entonces dentro de las cosas que le dije, tipo, está mal redactado, la referencia está en la misma página, o sea, tendría que estar en hoja aparte, y lo cambié. Cuando le digo esto, entra a verlo. Sí. Estoy contando a André lo de ayer. Y... fue ayer, ¿verdad? Sí, bueno. De reciente. Sí. Bueno, entra a verlo y me manda como... ¿Por qué estás vomitadas para que te rompa? Son increíbles. Ay, bueno, gracias. No tengo frío. Amor, chicos. Todos pasando. Me dio risa porque salió Gaby en la se ve que entra a ver el trabajo y me pone tipo, me manda la foto del índice, me dice, ¿lo leíste? Y después me manda tipo, las referencias están en hoja aparte. Le digo, sí, lo acabo de hacer yo eso. Claro. Y ahí me doy cuenta Que no lo hizo ella. de que no hizo su parte, tipo, eran 4 clasificaciones, hicimos una cada una y faltaba la clasificación de ella. Encima, tipo. Y fíjate. Ay, se te está rompiendo. Ah, la funda. Sí. A todas la misma mina, faltan los mejores. Sí. Vale. Cubrí. Iba a arreglar el trabajo. Arriba. Voy. ¿Leíste? Ah, sí, es re agresiva, boludo, es como... Derecha. Ahí, Brad.
Está bien. Estás mejor entonces. ¡Ay, no! ¿Qué? Decime Ah, cosas bueno, cuando me mejor, puso eso ahí yo entonces. ya reventé. Ay, Tipo, no. eso fue lo último. Ay, claro, ahí ya te arrancaste. Sí. Sorry, su brazo ahí. Adelante, gordo, adelante, gordo. Adelante. Hola. Uno con uno, chicos. Uno con uno. Solo. Ay, ahí quedó todo. Esto fue ayer. Ay, no, boludo. Sí. Pero bueno, lo bueno es que abriste el doc. Nada, por lo menos espero que con esto ya no me rompa la pelota. Pero bueno, tenías que estallar, pero porque Sí. bueno, aguantaste desde ya hace Sí, rato. la venía re guardando. Pero bueno, me pasa como que yo soy peleadora, pero no me gusta pelearme con desconocidos. Es como que no... Después me deja angustiada, ¿viste? Sí. Lo bueno es que dudo que te la vuelvas a cruzar. Más si está en un año Sí. es más que me habías dicho. Sí. Dudo que te la cruces. Así que está bueno que... Sí, pero bueno, mañana la tengo que ver. ¿Mañana es la entrega de esto? No, el lunes que viene, pero mañana curso. Claro. Pero ya Y- te registra, pues ya te acordás que me dijiste que no te No, no la vi nunca, pero bueno, no sé si... Sí, ella vos sí te registra. Sí. No sé. Y yo creo que Me para deja que- como tensa, Sí. ¿viste? De la situación. Y sí. Mañana no sabes con qué te encontrás. Claro. Pero... O sea, si vos la tenés a ella agendada, le parece tu No, foto. no. Entonces, Pero igual yo tengo la foto para todos. Ah, bueno, entonces sí. Ay. Pero bueno, o sea, yo realmente no lo pienso llevar a más. Yo No. espero que con eso se dé cuenta de que no nos rompamos las pelotas entre nosotras y listo. Sí, ¿entendés? tal cual, porque para mí si hubiese más conflicto o algo así, que hubiese escrito por privado o algo así, ¿me entendés? Y no pasó, así que para mí queda ahí, Sí. queda como bueno. Sí, y además para para avalar la discusión me vino bárbaro que no haya hecho su parte del trabajo. Mal, volar. Eso tuviste Me vino un al tic- pelo ahí. un tic a favor Sí. como para decir, "Y lo hiciste tú". Sí, sí. No es cierto. Es una paja volar cuando pasa eso de tener que compartir TPs con terceros Ay, no. que no hacen una mierda. Sí, pues aparte lo que me da paja es que, o sea, Pucha, pensé que lo hizo Doc. Derecha. ¿Equipo es nuevo? No. no, creo que no. Es de los No. Me da paja tipo tener que discutir con ella porque la verdad. Está bueno igual como que andan Siendo un grupo de 4 y hay 2 ¿Qué es algo de bufete, amor? No, amor. André quiere un café cortado. ¿Ahora? Después avisame. Siendo un equipo de 4 hay 2 figuras, ¿entendés? Si somos 2 que hablamos español, no nos peleemos entre nosotras. Yo no quiero que el trabajo lo hagan ellas. O sea, está todo bien, pero las partes suyas hubo que corregirlas porque tienen errores de ortografía que se entienden, ¿entendés? No pasa nada. Yo no pretendo que hagamos todas la misma cantidad. A mí no me molesta quién hace más y quién hace menos. Pero justo pelearnos nosotras dos es como, Las dale, argentinas. boluda, tipo, sí. Sí. Y Era la como- brasilera que está. Pobre, y una, viste que la que apareció, claro, es como,
Es que son Hablan, divinas. sí, son divinas y trabajan, la verdad que las dos tipo pusieron como en qué te ayudo y se pusieron a trabajar. Ay, no, son un amor, bola. Pero, o sea, está la barrera del lenguaje que es inevitable. Tipo, hablan español, entienden, pero no, viste que siempre está como mal conjugado, cosas así. Sí. Y Ay, me acuerdo, boluda, en el CBC que tenía un amigo que es brasileño y vino acá a estudiar medicina. Y claro, como tenía estas cosas que vos decís, ¿viste? Sí. De conjugar un poco más, como que le incomodaba eso a él y se metía, ¿viste? Los cursos de castellano. ay, no conocía. Vida, y como que siempre traía tarea, me acuerdo Ay, cuando qué estudiaba, tierno. ¿no? Traía tarea y decía, conjugué bien el verbo inicio. Claro. Ahora, ¿qué decirte? Le digo, Sí. yo diría sí. Sí, sí, sí. Ay, no. Y bueno, es una persona que se preocupa por eso. Sí. Porque el resto Sí, creo es que que no hacen tipo- cursos de castellano. No, pero aparte no pasa nada, no es que no necesito ni que hables bien, ni que hagas el trabajo, nada, pero o sea, me falta la mitad del equipo, básicamente. Entonces, si tengo que hacer todo y encima me estás rompiendo las pelotas, es como... No. Bueno, ya está. Entonces, por suerte ya terminó esta Sí, sí. Pero, bueno, y me dijiste, hizo su parte. No sé. Entré hoy a chusmear y no estaba todavía. Yo no tengo apuro, o sea, si quiere que no la haga, la hago yo. A mí no me importa eso, pero me gusta la actitud de ella, cómo habla, ¿viste? Como... Te pasa, ¿verdad? Sí. Sí, la sacaron. Pidiendo auxilio, boludo. Está tan bueno, tengo que reconocerlo. Tranqui, después en un ratito. ¿Será que a mí no me está gustando la yerba esta? ¿Cuál es? Tan genial. Es la CBC de yerba fina, yerba serrana, yerba... algo raro. ¿Son las elecciones? ¿Qué? Son las elecciones. Sí. Ahora. Sí, son obligatorias. Mañana arrancan, ¿no? Sí, mañana. ¿Tú a quién vas a votar? Hay la amiga de una amiga milita para la... Bueno, y no le dijo, nadie la vota, votenla. Y yo, bueno, total, yo ya salgo de ahí. Claro. Supuestamente hay que votar hasta tener la matrícula digital. Hasta ahí tenés que seguir votando. Así que, y esa creo. Pero porque no la Sí. vota nadie y es la amiga de una amiga. Claro. Por eso, no porque. ¿Vos? No, ya los que están ahora, pero Claro. pues funciona, digamos. Exacto, Mientras funciona. funcione. Claro, esto ni siquiera creo que le vaya a hacer contra. Claro. No, queda ahí, ¿viste? Pero sí, en su momento siempre voté a... ¿Y cuándo votás? ¿El martes? Sí, creo que voy a ir después de cursar. Como que ni en pedo voy a votar directamente. No te olvides de llevar la libreta. Me dijeron que con el DNI alcanzaba, pero por las dudas. Sí, porque, no sé, en mi época te ponían el sellito atrás mira. como un comprobante de voteo. Ah, ¿Todos los años son las elecciones? no, creo que son cada 2 o 3. Ah, ok. Con razón no. ¿Vos cuándo vas a votar? Yo creo que el miércoles... No sé, me toca pasar del hostil para allá, pero estoy saliendo a cualquier horario, boludo. ¿Por qué? ¿Por las clases?
No, porque estoy cursando pediatría, estoy rotando por la pediatría. Ay, bola, está hermoso, me está encantando. Creo que va por ahí lo mío. Ay, qué bien. Creo, igual no sé, estoy pidiendo la señal para ver si es ahí o qué onda. Pero es re lindo, bola, porque es tan tierno. Los nenes. No, los médicos. Ah, los médicos. Los nenes están más o menos. Más o menos. Pero es un mundo tan, no sé. Otra onda. Sí, bola, ponen canciones de Floricienta. Claro. Están todos peinados con hebillitas. Ah, me muero. O sea, todo muy rosa, Sí. todo muy tremendo. ¿Entendés? Y me encanta esa onda. Como que son, ay, te equivocaste, no pasa nada. Claro. Seguimos, vos podés, cosas así. En cambio, Buena en otros onda. servicios, si te equivocas, es la peor porquería del mundo. Como que dedícate a otra cosa, ¿no? Ah, bueno. En cambio, ahí son todos, ¿no? Claro. Por tu espalda, Ezequiel. Nico solo. Voy. Pasa. Sí, obvio. Ese. Logro. Ahí, presionalo. Misma, negro. Ojalá, negro. Tiene que llegar, negro, dale. Ahí está. Dale, sí. José. Carga. Pase, carajo. Salile, medio. Ay, no, perdón. Muy bien. Dale, hoy. Ojalá no se largue, boludo. No, se supone que hoy no. No, mañana tampoco. No, ya está, ya no llueve más. ¿Querés unas de estas? Porque Amo las gomitas, pero mal. sí. Una adicción tengo. Está buena. Muy buena. ¿Sí? Es mi estilo. ¡Bien, Marcelo! ¿Es tu estilo? Dale, viejo, ¡Dale! No sé cómo se llama. Diversi. Diversión, alegría, sabor. Ah, No. Bien, Fran. Eso. Muy bien. ¿Vos por qué no viniste el fin de pasado? Ay, boludo, no sabes. Fue el cumpleaños del 30 de esta persona que es medio complicada. Fue el... Sí. Vino el hijo, no sé si te conté. Me dijiste que iba a venir. Bueno, vino. Fue el cumpleaños de 30. Y yo el viernes volví a salir de los... ¿Cuándo fue? ¿Qué día fue? El viernes. domingo. Ah, el domingo. No, el domingo fue el cumpleaños. Y por eso el domingo no vine. Ok. Pero el sábado vine hasta la tardecita. Bueno, cuestión de que ¿El viernes? el viernes voy con el hijo y él a la casa de los padres porque me dijeron que iban a hacerle un cumpleaños sorpresa, no sé si hasta ahí Sí. sabías. Bueno, le iban a hacer un cumpleaños sorpresa y que si quería como colaborar con algo, con gaseosas y Sí, eso. que dijimos que no. Sí, igual que decir. Lo hiciste. Sí, o sea, yo también iba a tomar de la Claro. gaseosa, no me molesta. Pero bueno, entonces cuestión de que el papá me dijo, o nos dijo, ¿no? Delante de todos, como que es una buena
es una buena fecha para que se conozcan mis papás con los papás de él. Yo me quedé viendo con él, viste, como que nosotros sabemos que no es una buena fecha, Sí. pero ellos no saben nada, entonces bueno, está bien que opinen eso. Pero viste, yo me quedé así y me dijo invítalos, no sé qué, y yo dije sí, obviamente no invité a nadie. Bueno, listo, queda ahí eso. Compré unas gaseosas, me fui a mi casa y el domingo era el cumpleaños. Bueno, hola, estoy yendo al cumpleaños con él y el hijo y adivinen quién cae a la fiesta. No sé, tirá. ¿Mi mamá? ¡Ah, tu mamá! ¿Qué mierda hacía ahí? ¿Quién le invitó a tu mamá? Mi mamá me dice, che, Andrés, ¿ya estás en tu casa o saliste para la fiesta? Sabía que era el cumpleaños de él, pero bueno, pensé que me lo decía porque... ¿Quién invitó a tu mamá? Y después me dice, no, ya pasé de Constitución, ya pasó para provincia, para la fiesta. Y yo le digo, mamá, pero qué Claro. ¿por qué me le digo, no sé, podés saludarlo por WhatsApp? No era necesario. Y me dice, no, es que Ricardo, tu mamá sabe lo que está pasando. No Lo sabe. regalaron, ¿no crees? Ay, sí. Gracias. Muy bien. No sabe que estoy en una crisis. Claro. No sabe por qué, no sabe de qué, no sabe nada. Ok. Pero bueno, ella vino igual. Sí. Y obviamente la trajo el marido de ella y vino con mi sobrino porque los domingos se quedó con mi sobrino. Bueno, estaban ellos tres que son de la parte de mi familia y el resto toda la familia de él, Sí. amigos, toda la bueno. Termina nada. No, ay, Nada. no sabes. No, sé si me estoy adelantando, me estoy adelantando. No, boluda, esto es literalmente la psicóloga debe decir, ya empieza mi novela, Claro. y me llama, ¿viste? Literal. Bueno, no, es que es rarísimo todo, boluda, todo fue muy raro, muy flashero, pero bueno, nada. Bueno, contame Bueno, por te dónde termino ibas. de contar. Sí, sí. Yo obviamente estaba con una cara de orto. Si vos ves las El fotos, domingo. boluda, sí, si vos ves las fotos que nos sacaron, yo estaba así con la cara de ojete y él Claro. estaba así abrazado, haciendo ahí una mueca. Nada, Sí. fue tremendo. Voy a ir con la peor de las ondas. Sí, mal. Me puse de buen humor cuando comí, ¿no? ¡Llega el arco, Pacho! Estaba así, yo estaba hablando con mi vieja, hablando con las mujeres de la casa, por así decirlo. Sí. La línea de atrás. Y él estaba en su mundo con sus amigos. Bueno, ¡Bien vale! ¡Bien vale! pasa que Dale, mi amigo. mamá le va a dar un regalo, no sé qué, y desde ahí ya se queda conmigo. Bien, Y amigo, entonces linda. como que empecé, sí, él a mí. Y yo agarro y le digo... ¿Adelante de todos? No, Ah, a mí, vos. mí. O sea, porque en un momento como que quedamos los dos y estábamos hablando. Y yo le dije, viste, como de resentida, cual Está muy bien, está drama. muy bien. Le dije que, o sea, yo no dije que si no hubiese hecho todo lo que pasó. Sí. Y yo, viste, de resentida porque sacó algo Pero, así en la... pero es verdad igual. Entonces agarra y me dice, no, pues te amo, que no es que te lo demuestre, boluda. Agarra una copa, un tenedor y empieza a hacer así. ¡Está bien, Fra! ¡Está Y bien! llamó la atención de todo el mundo. Ay, no, boluda, yo estaba que me desmayé. Hijo de puta, porque te lo hace. No sé si fue a propósito No. no, pero escúchate. Yo estaba temblando así como un chihuahua y agarra y me pide matrimonio, boluda. ¿Qué? ¡Ay, boludo! Posta, boluda, se arrodilla, está todo grabado. Se arrodilla y me pide matrimonio. ¡André! Y una boluda. No, con este mismo anillo, o sea, me lo sacó y me lo volvió. En ese momento No. me pidió así. ¡Tan solo uno! Y no sabía qué hacer, o sea, estuve mis segunditas, ¿no? Para pensar. ¡Vos, Le dije, vos, sí, pero porque no sabía qué decirle. Hola, mi mamá llorando. Bien. Mi mamá así emocionada grabando, llorando. Todos grabando. ¡André! Y después como que, después de toda la emoción, ¡Eso, yo Camilo! lo mandé, como que nos fuimos solos a un rincón y le dije, o sea, no podés decirme. Hijo de puta, después de lo que Adelante todo dijiste el vos mundo. aparte. Claro, delante de todo el mundo le digo, no me parece. Y me dice que, no, me dijo un montón de cosas, como que iba a cambiar, que iba a hacer terapia, que íbamos a hacer terapia juntos, que íbamos a ir a la iglesia, porque yo creo en Dios, pero que vamos a ir a la iglesia. O sea, una banda de cosas que prácticamente que me iba a regalar el cielo ahí. Sé que no me habías escuchado, perdón. Rarísimo todo. No. ¿verdad? Pero fue genial porque esta es la segunda propuesta de matrimonio que tengo de verdad. Ay. La primera fue en, ¿viste la transición de año nuevo de
el 2022 al 23. Sí. Ahí hubo una fiesta, también con la familia, y me había tocado. Pero viste, yo le dije a todo el mundo, no sé, boludo, me la choqué de palabras. Sí. Mi mamá volvió a llorar también abrazando. Ay, tu mamá. Sí, diciéndome felicidades. Partilo. Vamos a introducir las dos. Sí. Bueno, la cagué. Menos mal que tenía la bolsa, boludo. Ay, te agarro un poco. Sí, sí. Bueno, ahora mi mamá vino a llorarme, abrazándome, diciendo felicitaciones, y yo la abrazo y le digo, mamá, esto es puro acting. Sí. Tranquila, y me dice, no, es que yo sabía. ¿Y qué? ¿La vez anterior lo hizo después de una cagada también o...? No. Es más, estábamos bien. Sí. Y lo hizo. ¿Sabes lo que me dijo, boluda? ¿Ahora voy a saber? En el cumpleaños antes de proponerme matrimonio. Cuando le dije que si me hubiese amado, como que si realmente mi mamá no hubiese hecho todo eso. ¿Sabes lo que me dijo? Que nunca existió. No existió. ¿Te acordás? Que te conté. Sí. Que te conté. Pero te dijo que sí, eso, sí. Yo me acuerdo. ¿Te acordás? Me acuerdo yo, ¿no se acuerda él? No, pero me dijo que nunca existió. Que me lo jura, que lo único que quería en ese momento era... Pero él no sabía cómo. Entonces me dijo eso. No sé, boludo, porque... Entonces yo le digo, pero ¿cómo Es de confío? manual, André. ¿Es de qué? Es de manual. ¿Posta? Sí. Pero, boludo, ¿cómo confío en una persona que primero me dice una cosa y después me dice, es que tal cual? Entonces le digo, la verdad que no, y me dice, no, Andrea, te lo juro por mi hijo, por nuestros futuros hijos, por no sé qué, por el perro. Nunca pasó. Solamente fue la charla. Pero nunca pasó nada. No Lo le dije creo en nada. ese momento, ¿no? Lo dije en ese momento como para que terminemos. Porque en ese momento eso quería terminar y no sabía cómo. O sea, me lo dijo así. Pero después me dijo lo de la propuesta. ¿Conclusión? No, igual no, boludo, no me voy a casar. ¿Cómo me voy a casar con...? No. No me gusta toda la manipulación esa. ¿Vos decís? Sí, de exponerte delante de todo el mundo después de lo que le dijiste, o sea, no me gusta. Pasa que no lo Y como tendría que te haber dicho. presiona así también. No lo sé, pero, o sea, estoy tan confundida que, bueno, yo esto se lo conté a mi psicóloga, pero fue como vómito verbal, ¿entendés? Empecé a hablar y ocupé los 40 minutos y no me pudo dar una devolución. Entonces me dice, tranquila, para la próxima yo te doy la devolución. Y yo, ay, bueno, esperaré hasta el próximo jueves. Así que, no sé, todo esto pasó, boluda. Un montón. Es un montón. Y después me dijo que me iba a comprar el anillo, que no sé qué. No, André. No. No, ni en pedo. O sea, está mal. Ni en pedo. No te lo sacás más de encima. No, igual ni ahora, creo, boludo. Ni ahora ni como Pasa que- cosas así, creo. Ay, boluda, qué rico que es Está buenísimo, sí, está re blandito. Mientras hablaba no sabía cómo decirte que se me deshace en la boca. Está buenísimo. Boluda, se lo conté a unas amigas y casi escupen la comida. Sí. O sea, literalmente fue... No, ¿qué? es un montón. Es un montón. Y ellas me decían, me lo hubiese esperado esto del año pasado, que estaba bien, ponele. Sí. No ahora. ¿Por qué ahora? No sabe cómo compensar y ya no puede compensar. O sea, Puede ser eso, puede ser. Pero boludo, lo del pero beso- toda la exposición no me gusta Eso, nada. ¿sabes qué? Es No muy me manipulador. ¿Sabes lo que no me gustó? Y eso sí me enojé, que fue adelante de mi vieja. Sí. Es que mi vieja está llorando, emocionada. Dijo unas palabras. Dijo, Andrea, Ah, Andrea es una buena compañera. ah. No sé Y vos qué. no. Es muy buena compañera para vos. No, pero mi vieja ahí diciendo unas palabras. Ay, no. Fue muy tremendo todo, boludo. Qué hijo de puta. Mi cuñada, bueno, ponele, la hermana de él llorando como Magdalena, diciendo perdí a mi hermano. Pará, No. boludo. Pará, es mucho. Todo eso pasó. Espero que septiembre, que ahora arranca hoy, sea más tranquilo, boludo. No Sí, sea tan pero tampoco altibajo. es magia, lo tenés que hacer vos. O sea. Sí, hasta me conformo con que me joda a mí y no a terceros, por ejemplo. Sí. Lo de mi vieja fue mucho. Ahora mi Sí. vieja está hinchando las pelotas todo el tiempo diciéndome, ¿y qué onda? Claro. ¿Hablaron algo? No se habló nada. Porque mi vieja ya estaba pensando, Sí. ay, quiero que sea en esta iglesia, quiero que Claro, sea en sí. el registro tal. Ay,
Imagínate que ahí, boluda, todo el mundo empezó a decir, ¿viste lo de la despedida de soltera? Sí. Todo el mundo dijo, ¿quién quiere despedida de soltera para Andrea? Y todo el mundo levantó la mano menos yo. Claro. Sí. Andrea quiere estar soltera, pero sí. Ay, no, fue muy gracioso. Bueno, eso pasó miedo. Tranqui tu domingo, ¡Date vuelta, Rodrigo! ¡Date vuelta! Está todo muy raro. Sí, no me gustó nada. No me gustó nada. Vamos a ir tu psicóloga y yo a detener la boda. No, volá, aposta que no. Es un chabón que ni siquiera. Se me atro... Es un chabón que ni siquiera planea una salida a comer pizza. Sí, Entonces, no, claro. olvídate que no. Lo dijo. Sí, lo hace con el fin de presionarte, no para hacerlo en serio, tipo. Pero estaría bueno que lo haga delante de su familia. Total, es el ridículo con su familia, no con la. Sí. Pero bueno. Amiga, ¿queda conmigo? No, terminátelo. Está muy bueno. ¿Cuánto salió? Ay, sí. No sé quién cocina acá, porque hay unos pastelitos que venden así. ¿Cocinarán las chicas? Yo a la vieja no la veo. ¿No? Bueno, ¿vos la viste a la vieja? ¿No la ves? No la veo cocinando nada. Pero hacen un montón de cosas, las empanadas, las tartas, vos decís que no. ¿Las hace otra persona? No, digo, hay un montón de cosas. Hay empanadas, tartas, ¿quién las hace todo eso? Tal vez la empleada, porque hay dos personas. Puede ser. Y ahora La está otra. Rodri ahí metido atendiendo el ¡Vamos, buzón. dale! ¡Dominen la pelota, dale! Pasá la lista, Rama. Mañana me sacan los horarios. ¡Ay, qué bien! Estoy muy feliz. Al fin. Sí. ¿Hace cuánto los tenés? Hace ¡Uno con uno, háblense, dale! ¿Con quién estás, César? Y es más, el viejo, si fuese por él, me hubiese dejado con los ataques Claro. no sé cuánto tiempo más, pero yo dije no. ¡Adelante, disparado! Que tengo que estar bien para mí. Sí. Muy bien. ¿Ya tenés fecha? No. Para la junta, no. Imploro a Dios, bola, que sea este año. Porque viste que la facu Mirá. cierra todo enero y febrero. Sí. ¡Vamos, vamos! ¡Te va atrás! O sea, las cosas administrativas mueren en el verano. Sí. Entonces, si no es antes de Navidad, queda para. ¡Bien, Aurito! ¿Vos decís que puede pasar? Ay, espero que no, bola, porque ¡Bien, Aurito! ¡Bien, mi Aurito! plan es tener la matrícula de Sí. estar en una ambulancia. Sí, por lo menos. ¡Esta caminata! Bueno. ¡Quita y es tuyo! Y otro plan es que quiero ir a ver a alguien. ¡Adelante, fue! ¿Viste alguien? La película. Alguien. Ok. Te entendí. Alguien. Ah, no, es un montón. Eso sí es un montón para mí. No, con que quiero ir a ver a alguien. Sí. La película. Lo único. ¡Dale, Hugo, dale, Hugo! ¿Vos qué onda? ¿Cómo es todo tu fin de? No estuvo tan movido como el tuyo. Ay, boluda, cuando se los conté a mis amigas que son No, todas no lo boludas, puedo creer. yo no quería ser la primera en contar cómo estuvo el fin de. Después hubo un silencio medio incómodo que yo decía, bueno, ¿y el de ustedes? Claro. Claro, y después qué decir. Sí, no, es tremendo. ¡Parado, gordo! ¡Parado! ¡Vamos a la mano, Martín! Muy bien, chicos. Lucas. ¡Vamos! Igual después de que pasó eso, no se volvió a hablar del tema. Así Y que no. ya está, era Lo hizo para eso, para el momento de exponerte a vos y... para rellenar el cumpleaños Ya con está, algo, sí. ¿viste? Como para decir, bueno. Lucas. Te va, Rama, El nenito se fue. Ahora, la casa está re vacía, bola. Con el nene había como alegría.
Ay, pobre. Dame el mate, tigre. Sí, creo que igual cualquier cosa lo dejan. Muy bien, Dani. Las primeras horas estuvieron muy tranquilas. Dos. Sí. Falta. ¿Vos te quedás hasta la última? Sí. Al final sí era hasta las 10. Ahora bien. Menos mal. Suban un poco, chicos, están todos abajo ahora. Sale. No, nada. Dale, gordo, subite, Dale, al lado del palo. Dale, que el teaser, boludo. Están cambiando. Ahí se van a tirar en todas. Sin fama. Dale. Dale un gol. Bien. Dale, una más. Para. Bien. Vale, ahora. Vamos. Bien, Danilo. Mal hecho. Adelante, Ax. ¡Sacáis las dos! Se tira, Sin foul. Dani, guarda con este. Vamos ese. Dale ese, tenés que llegar ese, vamos. Dale. Puede ser la próxima cambio. Sí, llamado, boludo. ¡Nico! ¿Qué pasó? Comela, oro. Toda rama. Abrí. Apóyenlo. Sí, la Facu como va. Mira. Ah, bien. O sea, ahora te... No sé por qué, porque te imaginé re estudiosa y puntual. Estuve con crisis, pero ¿Existenciales? bueno. Sí. Iba a punto de dejar, pero bueno. Sí, como mucha presión. Pero ya se me pasó. No, ni en pedo. No. Pero bueno, ahora se me pasó y ya mañana tengo que arrancar a estudiar para el parcial de H&E. ¿Y cuándo es? Es en noviembre y en octubre. O sea, la última semana de noviembre, embrio, y la primera de octubre, listo. Están separados, pero bueno, re. Porque yo curso una semana y una semana, entonces me toman como en el turno que me corresponde. Ay, bueno, re bien. Igual te da tiempo para ejercitar. Sí, pero bueno, también tengo que rendir genética una semana antes de rendir embrio. No, 2 días antes de rendir embrio tengo que rendir genética. Y ahora a fin de septiembre tengo que rendir salud mental. Estoy como un poquito hasta las manos. Con muchas cosas, no sé bien cómo organizarme, pero bueno. ¿Te hiciste como un cronograma o algo así? Me hice tipo... Tranquilo. Hice como estudio embrio a la mañana, histo a la tarde, o histo a la mañana, embrio a la tarde. Desde mañana, todos los días. Después, una semana antes de genética, iba a estudiar genética. Solamente genética. Sí. Exacto. Fue cambio. Y después seguir tipo una y una todos los días hasta rendir
salud mental, que en realidad la rindo antes que genética, y hacer lo mismo. Está Tipo, muerto. Sí, pero no quiso salir, boludo. ¿Cómo que no? una semana antes hago solamente salud mental y iba a hacer eso, pero bueno, la verdad que no sé cómo me va a ir. Mira, Además me cuesta esto, tipo, ay boluda, es que esto es una mierda. me cuesta un montón. Y no te va a servir para un carajo. Ay, No sé cómo presentarlos preparados, no sé qué me pueden preguntar, es como todas las células las veo iguales, no entiendo nada. Tenés el, ay, como mierda, el Atlas de Histo. ¿Cómo Tengo se llama? todo, el Todo. Difiore. El Difiore. Lo exacto. tengo descargado, tengo 30 páginas de microscopios virtuales, o sea, tengo 1000 cosas, tengo Pero lo tenés flashcards. físico. No, Ay, boluda, me hubieses dicho. ¿Sabes cómo te lo traigo? Yo lo tengo. Y ¿Sí? lo tengo al pedo juntando polvo porque bueno. claramente. Bueno, si me lo prestas. Obvio, boluda, re. Bueno, para el próximo domingo o sábado Sí. que te vea te lo traigo. Dale, Total, tu gracias. parcial es en octubre. No, boluda, de nada, mételo. Igual no te preocupes con las crisis de dejar la carrera. Yo tuve como... Muchas. Perdí la cuenta. ¡Misma! Crisis posta, onda de Traigo, Rama. llorar acá. Sí, aparte le dije a mi papá, tipo, papá, voy a dejar la carrera. Sí, notificación con familia. Sí. Carreras. Literalmente, estuve a esto de pasarme a diseño de indumentarias. Y Boluda, pasa. Más con las anuales. O sea, te va a pasar ahora y tal vez el año que en viene. realidad me asusté con esto, tipo. ¿Con qué? Me asusté con el parcial de esto, como que dije, no puedo hacer esto. Sí. Porque fue en este que te fue mal el año No, pasado. tipo, sí, pero porque no la rendí, no la cursé, nada, o sea, la dejé. ¡Por favor! Créeme que vale la pena. Vos podés. Vos podés decirte. Vos, Sí. Yo no soy una, ¿no? Cosas así. Pero me pone nerviosa esto, te juro. Me preguntás cómo es el núcleo de una célula y me pongo a llorar, o sea. No puedo recordar tantas cosas. No. Yo entiendo la teoría, eso sí, pero todo el tema de esta célula tiene el núcleo laxo y esta la tiene denso y esta lo tiene largo. No puedo, no me acuerdo de todo eso. Y si te haces una lista, pienso, ¿no? Como que. Sí, una amiga me dio tipo su flashcard que ya la rindió y voy a ver si... Flashcard, ¿qué sería eso? Como las Como tarjetas fichas, virtuales. ¿viste? No, pero reales. Ah. Como las fichas esas blancas, ¿viste? Y ella se anotó ahí las cosas que son como más prácticas. ¡Eso, ahí va! ¡Dale! ¡Pasá! Pero estoy a 10 manos. Yo la teoría la estudio, la aprendo, no tengo problema con eso. Pero es práctico, o sea, que te sienten ahí y te pongan frente a un preparado. Sí. Bueno, me acuerdo que en mi segundo parcial de me pusieron adelante de un preparado Sí. y el chico me... ¿Qué mierda me había puesto? No me acuerdo. Pero era como muchas células, creo que era una glándula, eran muchas células pegaditas, Sí. ¿viste? Y me dijo, ¿qué tejido es? ¿Es epitelial? ¿Es conectivo? ¿Es muscular? ¿O qué mierda? Y yo agarro y como vi muchas células juntas, agarré, ¿qué mierda dije? Que conectivo. Y no, porque era epitelial, porque no tenían uniones entre no sé qué porón. Sí. Bueno, imagínate. Y ahí me dijo, bueno, el parcial no puede continuar. ¡Ay, me morí! Hola, Ay, ¿qué te puedo sí. decir? El parcial no puede continuar, básicamente sos una burra. Sí, te la rebajan Claro. esas cosas. ¿Cómo pasaste todo el año sin saber lo que es un tejido epitelial? Sí. Te matan. Y eso daña tu autoestima, pero es necesario, o sea, si te equivocas en algo tan grosero. Está bien. Pero, tranqui, yo te diría que vayas a la histoteca y ver, enfocar y ver. Es que o sea, yo cuando siempre voy preparada a la clase porque realmente me cuesta, tipo, llevo todo leído, resumido, llego a clase y solamente me queda ver el microscopio. Y miro el microscopio y encuentro todas las cosas, no es que no, pero me da miedo el examen, como me pones delante de un preparado y no tengo idea de lo que se me da. Bueno, a mí me sirvió mucho decirle al ayudante, cuento. Sí, Y como que te dé un algo, ¿no? sí. Pasa que mis ayudantes son re
justo mi turno encima, porque fui a recuperar la clase a otro turno y en otro turno son re buena onda. Pero mis ayudantes son 5, se la pasan charlando entre ellos. Si vos vas a preguntarle a alguno tipo, che, ¿me pueden ayudar? Se miran entre ellos como a ver quién va y te miran como, bueno, vamos. Y son re mala onda, no. Bueno, pero por algo están ahí. Menos ganas tienen. Sí, están ahí porque saben mucho, pero no me lo estás enseñando. Claro, no, claro, lo que voy es que vos andás a joderlos, dejalos porque por algo están ahí. Sí. Y les estás sumando 0,5, 0,25, así que mínimamente haces el laburo, ¿viste? Sí. Es así. Pero te entiendo, boludo. Pero tenés que pasarlo, ya está, lo pasás y listo, ¿ves? Sí. No hay otra materia del horror como esa. Solo. Bueno, patología no es también con microscopio igual. Ay, es que yo la cursé virtual. Porque ¿Era pandemia? Sí, por eso no sé cómo será ahora. Pero es oral, ¿no? El segundo parcial. Y práctico, sí. Tipo oral, teórico y práctico. Bueno, pero el oral lo bueno es que te dan grande. No me acuerdo qué era. A veces hasta ellos me enfocan las cosas. Está la célula de Purkinje, boludo. En cerebelo. A mí tomaron en el parcial. Me da cuántos años y me acuerdo. Un corazón, el cerebelo, útero. ¿En el práctico de Isto? En el práctico del segundo parcial. ¿De Isto? Sí. Ah, wow. Un montón de cosas te toman. Eran 5 preparados. Y como que el chabón, el ayudante, me marcaba la célula y yo tenía que decir ¿Qué era? la bola, claro. Y me acuerdo que a mí me había ido mal con él y él como que vas a un repechaje y llaman a un jefe. Claro, jefe de cátedra, pues yo no te puedo tomar un repechaje, no ayudante. Y bueno, con ese aprobé, hizo 2 preguntas boludas, eran bastante grandes, aprobé. Bien. Pero entonces en el repechaje te tomaron teórico, aunque habías desaprobado el práctico. No, me hicieron, me Era todo trajeron otro junto. preparado Ah. y me dijeron que era eso y de ahí hablas un poquito y... Claro. ¿Qué no se lo hacen tan separado? No, no sé qué tan separado sea, la verdad. Pero... no sé. Pasa que los preparados están tan hechos mierda que me da miedo que me den un preparado de mierda y no ver nada, ¿entendés? No, para la evaluación tienen que elegir el mejor de los mejores. Onda que sea súper obvio. Claro. Súper obvio que no... Amigos. Había algunos que tenían más Qué nervios. Sí, qué nervios. Si apruebo, vamos a tomar algo. Recontra. Yo te espero en Cebada, ¿viste? En la Sí. cervecería. ¿Y en cuándo es esto? Yo los primeros días de octubre me dijiste. Sí. ¿Qué día más o menos? ¿O es la primera semana? La primera semana el martes. De la primera Bueno, debe ser 2, también 3. Bueno, yo rindo el examen. Eso es. Vení pasado. ¡Oh, no! Nico. Ahí. Yo traje, amigo. Aquí ya. Traje 6. No, acá hay un pack pero está vacío. ¿Qué dice capaz? Amigo, traje 6. Ahí hay un pack pero está vacío. ¿Eso agregó minutos? 4 minutos.
¿Por dónde? ¿Te queda la información cuando la lees? Sí, o sea, en realidad me queda si la... Depende de la materia. Embrio, que me encanta, sí. Tipo, la leo y la entiendo y ya me lo guardo. Pero después, lo que hago, ponerle para esto, es llevar el tema ya resumido. Entonces lo leí una vez, en clase lo repiten, entonces ya es la segunda vez que lo escucho y ya cuando estudio es la tercera vez que lo leo, entonces ya lo tengo. Che, ¿y no anda circulando como algún modelo de descripción de preparado para como que sea ordenado? Cuando fui a recuperar la clase, la mina que era recopada, le pregunté tipo cómo se describe un preparado y me dio un speech. Me dio un speech, pero es como medio a gusto de cada ayudante, porque ella me dice, el diagnóstico de órgano me lo decís al final. Me dice, tipo, me decís, es un órgano macizo, hueco, me describís todo, no sé qué, y por eso es tal órgano, me dice. Después, otra me dijo que el diagnóstico de órgano es lo primero que tengo que decir. Entonces yo no sé quién tiene razón, ¿no? Queda prolijo decirlo a lo último, ¿no? Como que decir... Yo lo hubiera dicho de entrada, como para que sepas que sé lo que estoy viendo, ¿entendés? O claro, o decir, por ejemplo, este es un corazón. ¿Por qué? Porque es un órgano hueco, tiene 4 cámaras. Yo lo haría así, ¿entendés? Claro, lo bueno es que ahí ves la cara del chabón, ¿no? Como que se le va la sonrisa diciendo, este es el cerebelo y se queda el corazón. ¿Le tengo que avisar a Ale? Sí. Te escuché. Flasheó, avisale. Por favor, Marcelito. Voy. ¿Cuánto va, Marcelo? 3-2. 3 ganas, Wetzik. Pero para que sepas que lo ya, sé. Claro, que sé de lo... Simplemente lo vi. Claro, y lo que sé lo que estoy mirando, por lo menos, pero no sé la verdad. No, podrías hacer así. Total, el orden de los productos no Sí, no, como era el orden de los factores. ¿Qué es ese mismo? Eso. Sí. No sé, la verdad. Y ahí tengo que toda la banda de preguntar. teoría. Sí, tengo que preguntar